Bueno, espero que te encuentres muy bien. Buenos días nuevamente a todos los que nos están sintonizando. Bueno, hoy vamos a empezar con algo muy importante, con unas mujeres, Paula, que son representativas para nuestra sociedad. Empezamos con Encuentro con Malú. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantaraya. La nueva directora del ICBF ordenó excluir la palabra niña de los comunicados institucionales. Invitamos a María Angélica Ardila, Isabela Ospina y Dori Capera. Invitada especial, Consuelo Ahumada, docente e investigadora, PhD en Ciencias Políticas, con énfasis en estudios latinoamericanos, dirigentes de Malú. Muy buenos días, Angélica. Muy buenos días, Consuelo. Buenos días, Marta, Paula, un saludo para... Buenos días, Angélica, buenos días. Angélica, Dori está conectándose en este momento, Dori Capera. Bueno, sí, es un momento muy importante para hacer este análisis. Se ha venido haciendo ya en distintos sectores, ya se pronunció FECODE, por supuesto, y otras entidades, grupos de feministas sobre el tema. Yo solamente quería como ponerle un brevísimo contexto antes de darle la palabra a nuestras invitadas, que son las que van a desarrollar el tema hoy. Este episodio no es, digamos, no es una cuestión fortuita, sino hace parte de todo el proyecto absolutamente de extrema derecha fascista del nuevo gobierno. Y es muy grave, porque es meterse ya a fondo con la educación, con el cuidado de los niños, las niñas, y bueno, es con el tema de prescribir los logros, acabar con los logros que se han alcanzado en muchos años, en décadas, en los gobiernos anteriores, incluso desde antes de Petro se lograron cosas muy importantes para el movimiento de mujeres, pero para el movimiento de defensa de derechos humanos. Entonces yo quiero que lo analicemos, esta medida del bienestar familiar con toda su gravedad, pero que miremos que es parte de otras cosas, es decir, tenemos trabajo para largo en Malú, el colectivo Malú, y también con nuestras compañeras del magisterio, compañeras y compañeros, porque esto es para todo el magisterio, esto es un ataque a todos, ¿sí? Todos y todas. Entonces tenemos que verlo en ese contexto. Entonces resulta que Abelardo La Estrella lleva 10 días, no, ya completó 2 semanas, y empieza a dar los golpes, ¿no? Quita los derechos, ayer o antier, derogar una serie de derechos que son importantísimos, que tienen que ver, no vamos a hablar de eso ahora, pero tienen que ver con la situación de las mujeres más vulnerables, las mujeres cuidadoras, las mujeres empleadas de servicio doméstico, también los transportadores, los y las transportadores o digamos trabajadores y trabajadoras de plataformas, y esto es una cuestión muy grave, digamos los derechos colectivos, pero también nombra a 3 mujeres en sitios claves. Carolina Restrepo en bienestar familiar, no tiene nada que ver no tiene antecedentes en legislación laboral, de infancia, ni general de derechos, nada de eso, ¿sí? Una mujer que viene de las finanzas. Nombra también a Vivian Morales, una fanática religiosa, de ministra de Educación, y ya ha dado en sus pronunciamientos anteriores, ya fue fiscal, ha dado clara muestra de lo que es fanática, cristiana, enemiga de todos, digamos, de todos los derechos, partidaria de eliminar todos los derechos. Y nombra a una señora que se llama Paola Holguín, la nombra de ministra de Cultura. Es decir, es todo el espectro cubierto por estas 3 mujeres. Hay mucha más gente, ¿no?, que pretenden erradicar de fondo los derechos, en este caso, de las mujeres y de las niñas. Entonces, es todo un panorama que hay que mirarlo en su conjunto. Pero vamos a mirarlo poco a poco con nuestras invitadas que ya están aquí. Empezamos con
con Dori Capera, que nos está acompañando, está fuera del país y nos dijo que se podía vincular un ratico. Entonces, ¿cómo es el problema, Dori? Luego seguimos con Angélica. ¿Por qué no nos cuentas, nos desarrolla en unos 3-5 minutos cómo es el problema? Bueno, realmente el gobierno de Abelardo de la Espriella es un gobierno eminentemente ultraderecha y de derecha, y eso quiere decir que tiene una política muy encaminada a la pérdida de derechos. En ese sentido, comienza a romper desde las mismas instituciones que tienen que defender a las o los trabajadores o a las niñas y niños, en este caso, y adolescencia, que es el bienestar familiar. Su batalla cultural es la eliminación y el compromiso en contra de invisibilizar a las mujeres y sus derechos en ese sentido. Y lo primero que hace en el bienestar familiar es eliminar a la palabra niña. Muchas veces la gente dice, no, eso es una bobada, es una palabra, ¿eso qué tiene? Pues tiene una connotación no solamente jurídica, porque pasa por encima del código de adolescencia y niñez y de niños y niñas que hay en Colombia, sino que también comienza a romper la visibilización de los derechos de las niñas como tal, y por supuesto a futuro de lo que van a hacer las mujeres. La batalla cultural que ellos han empezado a implementar es precisamente la invisibilización a través del lenguaje de algunos elementos que son fundamentales, como el reconocimiento de derechos, reconocer las niñas y las niñas en este caso como personas que tienen derechos, que son sujetos de derecho, es y muy importante. Eliminar eso en la categoría que ella llama es que están cobijadas con la palabra niño, es invisibilizar, por supuesto, eso. Por otra parte, en su teoría, Abelardo de la Espriella dice que hay que ir en contra de todo el woke, la teoría del woke que ellos llaman, porque divide. Y lo que ellos nos quieren es homogenizar para invisibilizar las diferencias que hay. Y en ese sentido, una fuerza que ha hecho el movimiento social de mujeres es fundamentalmente avanzar hacia la construcción de ese sujeto político, de ese sujeto colectivo, y visibilizar a las niñas y niños en derechos, porque eso es lo más importante. Y eso que trae a futuro es lo que tenemos también que pensar. Entonces, a futuro, lo que trae es que comenzamos a perder derechos paulatinamente sin que la sociedad se conmueva frente a lo que vaya a pasar. Y en cualquier momento va a ocurrir lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina o en El Salvador, que simplemente pasan por encima de los derechos conquistados por décadas a través de una normatividad que simplemente comienzan a invisibilizarla, porque para ellos hay que homogenizar. En ese sentido es como comienzan a generar una apuesta política del gobierno para ir minimizando la posibilidad del reconocimiento de derechos. Y eso es muy grave, porque las niñas en este caso también somos sujetas de derechos y tenemos que ser protegidas. El Estado tiene que proteger a las niñas y lograr que no tengamos en cuenta a las niñas en esta sociedad. Simplemente va a ser es que nos dibujemos y comencemos a volvernos siglos, prácticamente un siglo atrás, porque simplemente una de las primeras luchas que tuvieron las mujeres es reconocer no solamente los derechos de las mujeres, sino de las niñas que hay allí. Entonces, eso es supremamente grave para la sociedad, para la democracia, porque comenzamos a deslindar y creer que el problema es una palabra, pero no lo que significa en la normatividad y en las leyes frente a la protección de esas infancias. Yo estoy aquí atenta ya cuando me tenga que ir, listo, Dori, pero yo estoy aquí pendiente. Listo, Dori, gracias.
Angélica, frente a lo que dice Dori, bueno, me faltó decir, bueno, todas conocen a Dori. Dori es la jefe de los asuntos femeninos en la CUT. Angélica es defensora de derechos humanos y defensora de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es maestra también. Aquí todas somos maestras. Mira, frente a lo que dice Dori, esa parte de los derechos es gravísimo, pero también hay algo como muy específico que se ha venido denunciando y lo cual atacó la señora esta Restrepo, que es esto de la resistencia chiquita, que es un mural que hicieron a raíz de la violación y asesinato de Liliana Zamboni. Liliana Zamboni, que eso es absolutamente, en muchos sentidos, claro, es una niña, pero es una niña indígena, que la matan, la violan a los 7 años, ¿sí? Entonces, está ese mural y es un sitio de reflexión. Entonces, la señora esta dice que los niños y las niñas no van sino a jugar, no tienen por qué preocuparse por nada, pero resulta que el mural es una defensa contra los ataques, con una prevención, es decirle a la niña, mire, la pueden violar, usted que es una niña, la pueden violar, y decirle a los niños también que hay niñas y que a las niñas no se les debe violar. ¿Cómo ves tú esto específicamente? Muy buenos días para todas mis compañeras acá en la sala y a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Les agradezco un montón el haberme invitado. Bueno, yo quería hacer ahí una breve precisión y es que justamente después de la noticia que sale frente al escándalo que armó la nueva directora del ICBF frente a la firma que aparece en una de las paredes que dice, aquí estuvo Resistencia Chiquita, me di la oportunidad de poder leer, bueno, qué es esto de Resistencia Chiquita. No es solamente el hecho de que hayan marcado una pared con el nombre, sino que es todo un colectivo de niñas que se creó después de la violación y el feminicidio de la niña indígena Juliana Zamboni acá en la localidad de Chapinero, por parte de un man que es de élite, ¿cierto? Esta niña, Antonia es su nombre, le preguntó a su mamá qué había pasado con Juliana, que porque ella había sido víctima de ese nivel de violencia. Su mamá le explica, ella queda muy preocupada. Antonia entonces decide crear una colectiva que se llama Resistencia Chiquita para visibilizar, promover la defensa de los derechos de las niñas, ¿sí? Y empieza, digamos, como todo, como a vincular a otras menores, a ser visible, a tener, digamos, actividad. Cuando inicia, digamos, como a tener mayor visibilidad este colectivo, Antonia y su mamá fueron amenazadas, recibieron una serie de amenazas y es por eso que Antonia primero tienen que trasladarse de vivienda, entonces tienen que sufrir el desplazamiento interno acá en Colombia y por cuestiones políticas. Y adicionalmente, entonces, pues también digamos que disminuye su actividad. Ahora, Antonia creo que tiene 16, 17 años y de hecho hace un video para redes sociales donde cuestiona el hecho de que la nueva directora del ICBF esté diciendo que ella la están manipulando, ¿sí? Y cuenta la historia de cómo nace Resistencia Chiquita, esta colectiva de niñas. Me parece, pues que de todas maneras que todo es un todo relacionado y es el hecho de, primero, si eliminan la palabra niñas del lenguaje institucional es porque efectivamente, como lo menciona Dori, no reconoce hay un sujeto de derechos, ¿cierto? Y entonces, como no hay sujeto de derechos, no hay sujeto político, no hay un sujeto al cual se le deba reconocer, mucho menos le van a reconocer la posibilidad de pensar por sí misma, de actuar por sí misma, de exigir los derechos que tiene. Entonces, pues tiene mucho sentido que primero lo cuestionen, el hecho de la firma en esos muros del ICF, de una colectiva de niñas, y luego entonces decidan a través de un comunicado oficial y público
que van a eliminar la palabra niñas del lenguaje institucional. No hay un reconocimiento dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella de las mujeres y de las niñas como sujeto de derechos, ¿sí? Seguramente somos ciudadanas que nos verá útiles en ciertos momentos, ¿cierto? Justamente eso también lo hace con las mujeres que están dentro de su movimiento político, las tigresas de la patria. Les son útiles para ciertas cosas, para ciertas coyunturas, para captar atención, para fortalecer su discurso de la familia tradicional, pero en realidad las mujeres no somos merecedoras y no tenemos una agencia personal, no tenemos la posibilidad de reivindicar nuestros propios derechos y exigirlos porque pues eso es una cuestión menor. Eso por un lado, pero de todas maneras también haciendo, digamos, como la lectura, hablaba con una amiga que también es maestra y ella me decía, yo creo que lo importante también es no hablar en negativo sobre los derechos que nos están tratando de arrebatar, ¿cierto? Porque siempre en cualquier coyuntura, cuando llega la extrema, la ultraderecha al poder o hay cualquier crisis como la que estamos viviendo en este momento en el país por cuenta del terremoto, los primeros derechos que se cuestionan, que se ponen en cuestión son los derechos de las mujeres y de las niñas. No es nuevo. Eso desafortunadamente eso lo hemos tenido que atravesar durante todo el recorrido histórico del movimiento social. Entonces, mi amiga me decía, creo que hay que radicalizar nuestras exigencias y también radicalizar nuestras consignas. No es que lo que no se nombra no existe, no es como existimos, nos nombramos. Y si nos plantean la batalla cultural, entonces obedece que de nuestra parte podamos fortalecer y radicalizar la organización, nuestros procesos formativos y la lucha alrededor de la defensa de nuestros derechos y los derechos de las niñas, los niños, las y los adolescentes. Pero sí, Angélica. Dori. Pensé que iba a hablar, bueno, parece que se fue. Sí, me parece que es fundamental esto, Angélica, esta información más precisa que nos das del tema de la colectiva, porque eso ya, bueno, nos pone en una posición de una niña que se enfrenta a esto y desde muy niña le toca enfrentarlo y salir y estar con sus muchachas que deben ser de la misma edad de ella. Y eso son peleas que no se pierden. Pero entonces yo quería llevarlo y le quería preguntar a Dori de nuevo, pero te pregunto a ti también. Esto llevémoslo a la escuela. Sí, la escuela, los preescolar. La decisión de la señora Vivian Morales de, según ella, sacar a Marx y meter a la Virgen María. Y de oponerse, por supuesto, a todo esto. El lenguaje de género les parece absolutamente inadmisible, ¿no? En el bienestar familiar dicen que no hay niñas, sin todos son niños. Aquí pues lo mismo, porque entonces el lenguaje diferencial les parece terrible y el lenguaje tiene un sentido muy claro, que es decirle a la niña que ella tiene derechos y tiene peligros especiales los que tienen que precaverse. Es una campaña en la que están, no digamos la izquierda, todos los defensores de los sectores democráticos que se movilizan. Entonces, me parece muy importante. ¿Cómo se ve en la escuela? ¿Qué tendría? Bueno, ya lo está haciendo FECODE. ¿Cómo pelear, cómo enfrentar esta arremetida de la ultraderecha? ¿Cómo lo ves tú? Pues bueno, yo soy una mujer trabajadora y sindicalizada y me muevo en este mundo porque creo que la organización y el estar juntos y juntas es lo que nos permite ser más fuertes y enfrentar estas grandes batallas. Entonces yo creo que el fortalecimiento de la organización sindical, de la más grande, digamos, de la masa sindical más grande y más fuerte del país es fundamental. Rodear al magisterio desde todo. Yo personalmente en este momento no estoy ejerciendo como maestra en aula regular, me muevo, digamos, como más en el ámbito de la defensa de los derechos humanos desde el sector privado.
pero reconozco que tenemos que desde el movimiento sindical y social rodear al magisterio, porque seguramente va a ser una de los primeros grupos poblacionales que van a ser más atacados. Y adicionalmente, pues que ya hay unos antecedentes que no tenemos que desconocer. El magisterio ha sido sujeto incluso de reparación colectiva por ser una de las principales víctimas del conflicto armado interno colombiano. Y eso se puede repetir. Eso es una amenaza latente, y no solamente en este gobierno, sino digamos que mientras exista, prevalezca el conflicto, que obviamente este gobierno de ultraderecha lo va a exacerbar, pues una de las principales víctimas u objetivos militares de su firmes por la patria va a ser el magisterio colombiano. Entonces yo creo que el movimiento social, el movimiento sindical tiene que rodear al magisterio, y asimismo entonces ese fortalecimiento del sindicato de maestros va a permitir que se pueda seguir defendiendo la política pública, el currículo escolar, la autonomía escolar, ¿sí? Frente a lo que pretende Vivian Morales, a lo que pretende Abelardo de la Espriella y a lo que pretende, digamos, la ultraderecha internacional, porque pues acá es un hecho que la ultraderecha internacional está metiendo las manos en Latinoamérica para fortalecer un discurso, para fortalecer una forma de interpretar el mundo donde los derechos humanos no son la prioridad, ¿sí? Los derechos humanos no están dentro de las prioridades de la ultraderecha nacional ni internacional. Entonces creo que eso es muy importante, pero igual también digamos que quisiera como señalar el hecho de que Angélica. pues sí, dale. Angélica y Consuelo y Dori, bueno, desafortunadamente el tiempo es muy corto, ¿cierto? Sí, ya para está poder mirando yo el reloj. Quería que Dori pueda volver una despedida así rapidito. Aquí vamos a volver porque este tema va para mucho. Bueno, para ir cerrando. Y lo otro también que quería también compartir es que, bueno, como dice Consuelo, pues se están mimetizando las expresiones de las mujeres con lo que nosotros llamamos los mismos, ¿cierto? Los mismos del gobierno que está ahorita, y se está evidenciando también esa forma de violencia, porque a veces pensamos que solamente la violencia viene entre hombre y mujer, ¿cierto? Pero ahorita estamos viendo también que esta violencia es entre mujeres, ¿sí? Por ejemplo, como una mujer, como una ministra de Educación, como una directora del ICBF, pues quita en su lenguaje la palabra niña. Vamos cerrando entonces para finalizar pues importante reflexión. Gracias. No sé si Dori tenga ese sonido para que nos des un minuto. Sí, señora. Bueno, creo que sí. Bueno, yo realmente creo que el llamado del magisterio no solamente es para rodearlo, sino para reconocer su lucha y su resistencia ante un modelo que ha venido a querer golpearlo de diferentes maneras. Y en ese sentido, han comenzado a plantear que el enemigo interno ya no es solamente determinado grupo social, sino hoy nos lo plantean que el magisterio es el enemigo interno. ¿Y por qué lo plantean así? Porque es un sujeto colectivo primero que transforma la sociedad, que transforma y construye identidad. Y eso implica que a la ultraderecha lo que menos quiere es, uno, una organización fuerte, combativa; dos, que rompa su discurso hegemónico que quiere implementar; y tres, que siga avanzando en la construcción de reconocimiento de derechos. Porque cuando hablamos de la autonomía y la autonomía institucional y del gobierno escolar, cuando hablamos de la libertad de cátedra, estamos hablando de principios que ha luchado el magisterio por décadas y que la hemos logrado y que tenemos eso. Hoy no tenemos que hablar solamente que vamos a resistir, sino que vamos a construir en este momento tan difícil, seguimos construyendo
para no dejarnos golpear y quitar lo que hemos logrado con muchas décadas de trabajo y de lucha. Entonces, muchas gracias a Consuelo, a la mesa del día de hoy por la invitación y, por supuesto, siempre dispuestos desde la Central Unitaria de Trabajadores a estar en este espacio de construcción colectiva. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Dori. Muchas gracias, Angélica. Con este análisis vamos a continuar. Entonces, bueno, muchas gracias a todas. Que tengan una excelente jornada, compañeras.